Ahora sí. Luego de su primer parcial, me imagino que ya habrán terminado lo que es sustancias puras y además de ello gases ideales. Ideal. En resumen, sustancias puras es la obtención de las siguientes propiedades: temperatura, presión, presión, volumen específico, perdón, temperatura, presión, volumen específico y energía interna, entalpía y entropía. Todo esto mediante el uso de tablas. Y cada una se corresponde de la siguiente manera. Si es agua, sería la A5, la A4, la A5, la, no sé cómo yo, la A4, la A5, la A6 y la A7. La anoto de esta manera porque la primera y la segunda se involucran las sustancias de saturación, es decir, entre ese estado de mezcla, entre ese estado de mezcla entre líquido saturado, líquido saturado y vapor saturado, donde en esa tabla, de igual manera como en la que está siguiente a ella, se hacen las verificaciones de cuál es la fase con la cual está nuestra sustancia y además de ello, la obtención de ciertas propiedades que son las que hemos anotado acá arriba, si es que nuestra sustancia es mezcla, vapor saturado. Claro que en la tabla A5 trabaja con respecto a la presión y la A4 con respecto a la temperatura. Esto lo estoy notando como si esto lo estoy notando como si estuviéramos trabajando con la tabla de Sanger. La del Moran, el procedimiento es el mismo, solo que las ubicaciones de las tablas son distintas. Si más tengo entendido, la A4, la de temperatura para la de quitar. Para la de. No, esta no es. A ver, chequear. Para la de. Quito. Ya. Para la de Sengel, bueno, para la del Moran, la A4, o bueno, la tabla de saturación con respecto a la temperatura es la A2. Y así sucesivamente. Para el agua es la A2, la A3, la A4 y la A5. La única diferencia nomás es las ubicaciones de sus tablas. Volvemos acá a la pizarra. Luego de esto sería, si nuestra sustancia, luego de haber verificado en esta y en esta tabla, en esta tabla, depende de las propiedades que nos dé el problema. Si es vapor sobrecalentado, trabajamos en esta tabla, la vapor sobrecalentado, en la cual tendremos un conjunto de mini tablitas, un conjunto de mini tablas, que son a ver las de por acá. Consiguiente a ello, son estas. Si es con respecto a la del Mora, son estas. Si es con respecto a la de Sengel, son con respecto, bueno, las acá, pero este es en el sistema inglés. La acá, a la que le va por sobrecalentado. Entonces, bueno, ya. Se entiende un poco. Son las acá. Vapor sobrecalentado en las cuales se dividen todas con mini tabla, cada una distinguiéndose por sus presiones. Y en la columna izquierda o en el lado izquierdo de todas las tablas involucra las temperaturas con las cuales trabajan cada mini tablita. De igual manera como las otras tablas, se obtienen el volumen específico, la energía interna, la entalpía y la entropía. La forma de hallarlo lo hemos hecho en las anteriores clases, pero igual lo vamos a realizar en esta clase mediante los ejercicios que me han mandado. Ya por último es el de el de líquido comprimido. El de líquido comprimido. El de líquido comprimido.
que de igual manera se estructura como la A6. ¿Qué decía? A ver, ahí la estoy grabando. Como la A6 en mi tablita. Y depende de cuál es su fase. Las verificaciones si nuestra sustancia es o bien mezcla, vapor sobrecalentado o líquido comprimido, se hace o bien en la tabla A4 o bien en la tabla A5. En una de esas dos se realiza la verificación. Un ejemplo, si nos dice que nuestra temperatura es de nuestra temperatura es 200 grados Celsius y tenemos un volumen específico del 0,1, aquí hacemos una de las condiciones. Como hemos visto en la primera clase, si nos dan una temperatura, perdón, una temperatura o presión y acompañado de ello una propiedad que en este caso es el volumen específico, en este caso tenemos la temperatura. Así que con respecto a la temperatura, nos vamos a la tabla de temperatura que sea la A4 y si hacemos la verificación para ver cuál de esas tres fases es, buscamos los volúmenes específicos sub F y sub G para verificar. Buscamos esos intervalos para ver si nuestra sustancia está entre medio de estos dos para indicar que es mezcla, si es mayor a estos dos para indicar que es vapor sobrecalentado o si es menor a estos dos si es líquido comprimido. Hasta que hacemos eso. Con respecto a 200 grados Celsius, nos venimos a nuestra tabla, esta acá. Nos venimos a esta tabla. Si es con respecto a la temperatura, es la A4. 200 sería la. No, perdón, era 100. Sí. Y anotamos. El volumen específico del líquido saturado, el BF, es 0,001043. Copiamos, pegamos y nos venimos acá. Ya. Y ahora el de vapor saturado es el que la acompaña a su derecha. Aquí lo mismo nos indica vapor saturado, BG, 1,6720. Copiamos, volvemos acá, pegamos. Y con eso verificamos. Con esas condiciones que les he mostrado que bueno, que Y sub F sea que Y sub F sea menor o igual a B y a la vez sea menor o igual a Y y que sea menor o igual a Y sub G, pero en este caso que estamos trabajando con volumen específico será B sub F y menor o igual a B igual a menor o igual a B sub G. Verificamos que este valor que es 0,1 es mayor a 0,001, así que en este tramo está cumpliendo. Pero en el lado derecho 0,1 es menor a 1,67, así que cumple tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho. Al cumplir ya podemos verificar lo siguiente. ¿Es mezcla? Si es mezcla seguiremos trabajando en esta tabla la A4, y si nos pide hallar entalpía, o energía interna, hacemos lo siguiente. Primero buscamos la calidad, que en este caso sería volumen específico menos volumen específico sub F, y entre volumen específico sub G menos volumen específico sub F. Hallamos ese valor y si queremos hallar la entalpía, ocupamos la fórmula para hallar propiedades con respecto a la mezcla. H sub F más la calidad, H sub G menos H sub F. Y si es con respecto a la energía interna, es igual. Energía interna igual a UF más la calidad UG menos UF. Esto en caso de mezcla. Vapor sobrecalentado, se los indicaré si nos toca un ejercicio que involucre eso. Creo que la casa involucra. Y ya siguiente a ello, obviando lo que es vapor sobrecalentado y líquido comprimido, que eso ahorita se lo indicaré si es que nos toca un ejercicio que involucre interpolar o utilizar esas dos tablas. Aquí viene lo siguiente. Gases ideales, lo que habrán visto en química general, si es que llegan a eso,
es la utilización de la ecuación, es la utilización de la ecuación de las ecuaciones de los gases, la ecuación de Gay-Lussac, de Boiler, no es la Boiler, la ley combinada que involucra los tres procesos, y la ley general, que es la de presión, volumen igual, perdón, presión, volumen igual al número de moles, la constante universal, la temperatura, o pavor ratón, otros los pueden indicar. Esta es la ley general. Esta es la ley general o la ecuación universal de los gases. La ecuación universal de los gases, en los cuales RU es una constante universal, la que se utiliza en todos los gases. Para estos problemas que les da el ingeniero en las cuales el ingeniero les da, mejor dicho, trabajan o bien con esta o particularmente con una específica, considerando que el número de moles es igual a el número de moles igual a la masa con respecto al peso molecular, que peso molecular va a ser M mayúscula, es masa molar o peso molecular. Despejamos eso de nuestra ecuación, sería presión, volumen igual la masa sobre el peso molecular uy, por la constante universal por la temperatura. Estos dos, la masa molar al dividirse con la constante universal nos hace obtener la siguiente ecuación. Presión por volumen igual a la masa por la constante ideal por la temperatura. Y esta es una de las ecuaciones que utilizaremos más adelante. Será o bien esta, o si seguimos despejando, nos quedaría presión por volumen sobre masa igual a la constante ideal por la temperatura, perdón, constante ideal por la temperatura, recordando que el volumen específico es igual al volumen sobre la masa, perdón, al volumen sobre la masa o volumen por masa, nos queda la siguiente ecuación. Presión por volumen específico igual a la constante ideal por la temperatura. Aquí vamos a indicar que RU es la constante universal. Y aquí, la que hemos llegado, o bien esta o bien esta, RI va a ser la constante ideal. La constante particular o la constante ideal. Este dato lo buscamos en la tabla A1. Te les indicaré. En la A1. Y la utilizamos con respecto a la sustancia con la cual estemos trabajando específicamente. Es decir, si el problema nos dice trabajamos con aire, buscamos acá y encontramos acá sustancia, aire. Aquí mismo nos da la masa molar y la constante del gas. Trabajamos con esta es nuestra RI y trabajamos con estas unidades que nos indica. Es decir, si la constante ideal trabaja con unidades kilojoules, perdón, kilojoules, kilogramos Kelvin, ¿qué nos quiere indicar? Que la presión vamos a trabajar en kilopascales, que el volumen específico o el volumen lo vamos a trabajar en metros cúbicos, que la masa lo vamos a trabajar en kilogramos y por último la temperatura la vamos a trabajar en grados Kelvin. ¿Por qué estoy anotando kilopascales y metros cúbicos? Porque kilojoules es el producto de esas dos unidades, kilopascales por metros cúbicos. Esto lo podemos anotar de esta manera o bien de esta manera, que es kilopascales por metros cúbicos.
Esto es lo mismo en el sistema internacional, kilogramos por Kelvin, ya que el sistema inglés, si nos fijamos bien, nos venimos acá al sistema inglés, aquí está. El mismo problema nos indica la constante del gas, BTU o presión, PSI por pie cúbicos. Lo separa de dos maneras, ya que si nos venimos a nuestros datos de tabla o bien a los datos que nos dan los problemas, trabaja o bien con PSI y con el volumen específico de pies cúbicos. Y no es lo mismo decir un kilojoules igual a un kilopascal metros cúbicos que un BTU igual a un PSI por pies cúbicos. No es lo mismo. Por ahora nos nota o bien para, para trabajar con estas unidades o bien para trabajar con estas unidades. Vamos a realizar uno que involucre eso. A ver. Ya. El 410E que involucre. Y eso. Además de una, dos, estas tres fórmulas que son la de acá. Y ahora sí. La de acá. La de acá. O bien la de acá. Que estas son las tres fórmulas con las cuales vamos a trabajar. Con la cual vamos a trabajar, que es esta. Y por último esta. Depende del problema que nos involucre. Vamos a trabajar también con la ley combinada. O la ecuación combinada. Que nos involucra la presión inicial por el volumen inicial, o vamos a anotarlo como la presión 1 por el volumen 1 igual a la temperatura 1 igual a la presión 2 por el volumen 2 dividido entre la temperatura 2. ¿Qué nos indica? Que en un proceso van a haber variaciones en una de estas tres propiedades. Dependiendo de qué tipo de proceso sea, se van a simplificar o se van a aumentar. Es decir, si no dice que el proceso es isocórico, es decir, a volumen constante, se simplifican los volúmenes y solo nos quedaría, si es volumen constante, presión 1 o la presión inicial con respecto a su temperatura inicial es igual a la presión final con respecto a la temperatura final. Esto si es volumen constante. O en otra manera, isocórico. Y así seguiremos viendo más adelante. Si es isotérmico, se simplifican las temperaturas. Si es isobárico, se simplifican las presiones. Si es adiabático, no se simplifica nada porque sí va a haber variación de estos tres. Y así sucesivamente. Bueno, eso es como un repaso de lo que vimos en la anterior. Seguiremos repasando ya que esto nunca lo vamos a dejar de ver. Seguiremos realizándolo. Pero hasta el momento, ¿hay alguna duda con respecto a esto? ¿Tienen una duda con respecto a la obtención de estos datos? ¿O lo que, o lo van, o lo... No, nada. ¿Hay alguna duda con respecto a esto? Es un repaso. Ya. Si no hay ninguna duda, comencemos ahora con los problemas. Voy a elegir de los que me mandaron y luego voy a sacar del libro que lo tengo acá. Unos que posiblemente el ingeniero elige y también unos complicados. Vamos a elegir esto. Antes que nada, con el ingeniero ya que ya vieron un poco de sistemas abiertos, los ejercicios que el ingeniero les dio, sistemas abiertos, perdón, sistemas cerrados.
En sistemas cerrados van a involucrar los sistemas en los cuales, en los cuales existen, existen transferencias de energía, pero no existe, a no ser que el enunciado diga lo contrario, no existen, no existe, creo que estoy creando mal. Vaya por en otra forma. Hay transferencia de energía y no hay transferencia de masa, a no ser que el enunciado diga al contrario. Es decir, que dentro de nuestro sistema va a aumentar la temperatura, va a disminuir la temperatura, va a aumentar la presión, va a disminuir la presión, va a disminuir la presión, se va a calentar, o sea, va a haber un factor, un valor Q, que ese nos indica calor entrante o saliente, pero nuestra masa va a seguir siendo constante. Va a haber una transferencia de energía a causa del calor, va a haber una pérdida o un aumento, va a haber mayor trabajo, vamos a indicar acá, va a haber un incremento de trabajo, va a haber un incremento de trabajo, o bien positivo o bien negativo, pero la masa seguirá siendo la misma. Bueno, aquí habrán visto lo siguiente. Primero, ¿qué es trabajo? El trabajo es la capacidad de realizar energía, es la capacidad de realizar un movimiento con respecto a una fuerza. Bueno, la capacidad de que un cuerpo, una persona o algo realice un desplazamiento o un esfuerzo. Esto en fórmula lo habrán visto en física 2, creo que también física 1, que es igual a la fuerza por la distancia. La fuerza por la distancia. Fuerza por distancia. Ya. Pero esto estamos trabajando con fluidos. Es decir, que nuestro desplazamiento no va a ser lineal. Un ejemplo. En los sistemas o los ejercicios que vamos a realizar van a trabajar con un cilindro en el cual tendremos una base. En el cual tendremos una base que esta va a tener un área. Y va a tener un desplazamiento, o bien para abajo o bien para arriba. O bien para abajo o bien para arriba. Dependiendo de cuál sea su proceso. Dando a esto un diferencial. Dando un diferencial de longitud o un diferencial de desplazamiento. Delta, un delta D. O anotado de otra manera, con otra simbología, esta, un delta D. Y la fuerza que se va a ejercer va a ser a causa de la presión. Va a haber una presión que hace igual a la fuerza sobre el área que se ejecute. Es decir, va a haber una presión que hace igual a la fuerza sobre el área. Una fuerza que va a hacer que nuestra sustancia se desplace para arriba o bien para abajo con respecto a un área en específico, que en este caso va a ser el área del pistón o el área de la parte superior. En los costados no es mucho que ocurra una presión, ya que al final se anula. Se va a ejecutar más los desplazamientos verticales, o bien para arriba o bien para abajo. Estas dos ecuaciones, bueno, y también hay que considerar los puntos iniciales. La condición inicial y la condición final, punto 1 y el punto 2. Es decir, que esta ecuación ya se vuelve una diferencial. Diferencial de trabajo igual al, a la fuerza por el diferencial de desplazamiento. Vamos a indicarlo de mayúscula. El diferencial de desplazamiento. Y esto lo ejecutamos. Reemplazando, vamos a despejar de esta fórmula la fuerza. La fuerza es igual a, la fuerza es igual a la presión por el área.
Y de aquí podemos sacar, si es un cilindro, vamos a indicar acá. Cilindro, podemos indicar que el área de un cilindro es igual. No, perdón. El volumen de un cilindro es igual al volumen de un cilindro igual al área por el diferencial, el área por la distancia, o de otro anotado, el área por la altura, indicando que es hacer el delta sub D, la altura, área por altura. Pero si estamos trabajando con respecto a diferencial, sería diferencial de volumen igual al área. El área va a seguir siendo la misma, no importa que suba o que baje. No va a haber un encogimiento o un ensanchamiento. Seguirá siendo el desplazamiento bien para arriba o para abajo con el mismo área de base. Lo único que va a variar va a ser la altura o el desplazamiento, o bien de para arriba o bien para abajo. Es decir, el área va a ser constante por el diferencial de desplazamiento o diferencial de altura. Y vamos a anotarlo con altura. Esto sí lo dejamos ahí nomás. Altura. Ya. Y bueno, de aquí solo lo despejamos. Como nos quedaría. Vamos a despejar o vamos a obtener de esta ecuación delta H. Que delta H será igual a el diferencial de volumen con respecto al área. Y de aquí será. Y de aquí la fuerza será la presión por el área. Así que esto lo despejamos. Esto lo vamos a tener y esto lo vamos a tener. Ejecutando estas dos ecuaciones en esta ecuación que va a ser para el trabajo, será diferencial de trabajo igual la fuerza, presión por área, por área dos paréntesis, y nos quedaría diferencial de volumen con respecto al área. Se simplifica el área con el área y nos quedaría el trabajo de frontera o el trabajo que se va a realizar dentro del sistema igual a la presión por el diferencial de volumen. Y esta sería la ecuación con la cual trabajaremos en todos los problemas. Esta, al integrarlo, se nota diferencial porque esta se tiene que integrar. Esta se va a obtener dependiendo de los procesos que se realicen. Habrán los siguientes que parte les voy a anotar. Si es un proceso, perdón, si es un proceso isocórico, y como ven, si es un proceso isocórico y ejecutamos nuestro trabajo con respecto a esta fórmula, si es isocórico el volumen es constante. Y habrán visto que en cálculo 1, en cálculo 2, que la derivada de una constante es igual a cero. Es decir, que la derivada del trabajo o la diferencial del trabajo, el diferencial de trabajo, el diferencial de trabajo va a ser igual a cero. A causa de que no hay variación de volumen. Es decir, esto va a ser cero y cero por la presión va a ser igual a cero. Si es un proceso isocórico, si es un proceso, perdón, isobárico, es decir, presión constante, nuestro diferencial de trabajo va a ser presión por el diferencial de volumen. Y esto integrando nos quedaría la integral de un diferencial es igual al valor que tenga esa diferencial, W, por la presión. La presión será constante, así que se va de la integral. Es como si notara de esta manera, sin relleno. Aquí, ya. El diferencial de trabajo igual a la integral de la presión por el diferencial de volumen. Ya que este es constante, lo podemos sacar fuera de la integral. Solo nos quedaría de esta manera. La integral,
perdón, la integral del diferencial de trabajo es el trabajo nomás. La presión se anota nomás y también de igual manera la integral de una diferencial nos queda nomás el valor que tenga dentro de ese diferencial. Quedándonos por, por B. Pero esta vez estará abarcando con ciertos valores. Es decir, de aquí me falta algo. Aquí voy a anotar directamente la fórmula. Nos quedaría trabajo igual la presión por el volumen. Voy a poner volumen sub I, y este volumen va a abarcar entre un estado final y un estado inicial. Es decir, esta es una, ¿cómo se llama? Una integral definida, que te hace trabajo igual a la presión por volumen 2 menos volumen 1, o el volumen final menos el volumen inicial. El ingeniero algunas veces les dice hacer la demostración de cómo se obtiene esa fórmula o cómo se llega a esto. Pero eso son preguntas que el ingeniero le da en clase. Dice que por dar puntos, pero depende. Si se lo realizan rápido, si se los toma en cuenta. Igual a por... Ah, no, voy a acomodarlo bien esto. Esto voy a hacerlo confundir. Volumen 2 menos volumen 1. Y así sucesivamente. Habrá un proceso isocórico, habrá un proceso isobárico, habrá el proceso isotérmico y así sucesivamente. En el transcurso de esta semana les voy a mandar una imagen en la cual involucrará todos los procesos. Isocórico, isobárico, con su fórmula. Isotérmico, adiabático, politrópico, isentrópico. Así se los voy a mandar para que lo tengan, ya que en el examen que les venga les permitirá ocupar fórmulas. Y les recomiendo que se hagan su formulario, ya que son hartas fórmulas. Hasta el mismo ingeniero les dice, son hartas fórmulas, a ustedes no se les hará difícil recordar. Si se lo saben, bien, pero no hay que confiarse. Capaz de aquí en vez de anotarlo de esta manera, lo anotan al revés. Y eso puede perjudicarle, ya que el ingeniero por ver un mínimo error se los anula. Ya, y así sucesivamente. También vamos a ver lo que es la ecuación de la primera ley. La primera ley que va a ser primera ley o ley de energía. Sí, sí, primera ley. Primera ley de termodinámica. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? Que la energía de entrada, que la sumatoria de energía de entradas o de salida, entonces dice de entrada, menos, menos la sumatoria de energía de salida es igual al diferencial de las energías del sistema. ¿A qué se refiere esto? Esto anotado de manera que se lo acomoda el ingeniero, se quedaría calor, que es una energía de entrada, menos trabajo, que es una energía de salida, igual a diferencial de energía interna total más el diferencial de energía cinética más el diferencial de energía potencial. El diferencial de energía potencial. Y esta será su ecuación o su primera ley. Todos son los trabajos de entrada y de salida. Y la energía del sistema son la variación de energía interna que va a tener nuestra sustancia, la energía cinética que va a tener nuestra sustancia y la energía potencial. Comúnmente estas dos se anulan, ya que se desprecian, son infinitésimamente, o sea, son demasiado pequeñas, no se afecta mucho las variaciones no se afecta mucho las variaciones de energía cinética y energía potencial, ya que estos son variaciones, digamos, con respecto a un punto en específico. Con respecto a las
con respecto a las distancias y velocidades que tiene cada partícula. Y bueno, esta es con respecto a las unidades kilojoules, el sistema internacional, BTU, en BTU, un sistema inglés. Si es con respecto a la masa, se anota de otra manera. Calor menos trabajo igual diferencial de energía interna, así la chiquita, más diferencial de energía cinética, más diferencial de energía potencial. Esta trabajará con sus unidades kilojoules. ¿Por qué se anota así? A ver, creo que ahora sí. Ya. Se anota kilojoules sobre kilogramo o si es sistema inglés, BTU, sobre libras masa. Y así sucesivamente. Si lo quieren trabajar con respecto a la unidad, con respecto a la masa, se anota la fórmula o la primera ley en minúscula. Si es con respecto a la energía total, se nota en mayúscula. Y esta será la otra fórmula que vamos a trabajar. Y bueno, ya con eso, teniendo en base, vamos a realizar los problemas. En los problemas seguiremos viendo más tipos de trabajo que se involucren en el sistema y cómo se ejecuta esta ley si es que no lo pide. Así que bueno, vamos a buscar ese problema. Era el... no, creo que era el 410 ya. El 410 E de Sengel. Si más tengo entendido, creo que es la 9ª edición. Ya. Les recomiendo que tengan su tabla para que igual se indiquen o igual se guíen cómo obtengo los datos. Ya. ¿Qué nos dice el problema? Un dispositivo cilindro émbolo sin fricción contiene 16 libras masa de vapor de agua sobrecalentado. Ahí vamos a parar. El primer paso que tienen que realizar para detallar nuestro problema es primero verificar cuál es la sustancia. Ya nos está indicando que es agua. Agua. Primero indicamos si es bien agua, refrigerante o un gas ideal. Segundo, realizamos nuestro primer esquema. Nos está indicando que es un cilindro pistón. Un cilindro pistón podemos representarlo con un cuadrado y entre medio de ello o dentro de ello hay una tapa, que es la de acá. Este es el cilindro pistón. Hay una tapa. Ya. En el cual, ¿qué nos dice? Nos da una masa de 16 libras masa. Además de ello, nos da una presión de 40 pSI y una temperatura de 600 Fahrenheit. Además nos está indicando que es vapor sobrecalentado. Ya nos están dando 3 propiedades para trabajar en tabla. Luego, ¿qué nos dice? Luego el vapor se enfría a presión constante que, hasta que un 70% de su masa se condensa. Ya. Es decir, hacemos nuestro siguiente esquema. Dice que de este estado a este estado, de un estado inicial, de un estado 1 a un estado 2, ocurre un proceso isobárico. En un enfriamiento isobárico. Ya. Vamos a indicar si se enfría, lo más probable es que disminuya su volumen, ya que, si no me equivoco, no sé si es de que lo usa la ley de Boyle, que al ver una disminución de presión, si la presión es constante, la variación de volumen es proporcional a la variación de temperatura. Si disminuye la temperatura, si disminuye la presión, también disminuye la temperatura. Vamos a indicar que baja un poco. No sé si va a aumentar o va a disminuir. Ya. En el cual nos dice lo siguiente. En el segundo estado, la presión es constante, es decir, que la presión 2 va a ser igual a la presión 1, que esta es igual a 40 pSI. Y
El vapor se fría a presión constante hasta que un 70% de nuestra masa se condensa. Es decir, que hay una masa líquida, una masa que ya es fase líquida, que involucra un 70% o un 0,7 de la masa total. La masa total es la masa inicial. Y bueno, si nuestra masa de líquido es un 0,7 de la masa total, la masa del vapor va a ser igual a un 0,3 de la masa total. ¿Qué nos pide? Determine el trabajo realizado durante este proceso. Determinar el trabajo. Bueno, primero ya verificamos los datos. Primero verificamos cuál es la sustancia. Segundo, qué dispositivo es. Les indico que vean qué dispositivo es porque ya. Si es cilindro pistón, las masas seguirán siendo constantes, pero sus volúmenes serán variables. Si es un cilindro, bueno, un sistema rígido, la masa y el volumen son constantes a no ser que el enunciado diga lo contrario. En este caso, un cilindro pistón va a subir, va a disminuir el área el volumen de nuestra sustancia, ya que ésta se va o bien expandir o se va a comprimir a causa de la presión o de los efectos externos o internos de nuestro sistema. Ya. El primer paso era los datos bueno, perdón. El primer paso es ver qué sustancia es. El segundo es esquematizarlo. El tercer paso es buscar las propiedades que nos da el enunciado y las incógnitas que también nos involucra el problema. El tercer paso es seguir buscando los demás datos que necesitamos para para obtener nuestro resultado. Si no dice qué trabajo, bueno, hemos visto que nuestro trabajo para hallar en un proceso isobárico es igual a la presión por volumen 2 menos volumen 1. Volumen 2 menos volumen 1. Necesitamos el volumen inicial y el volumen final en los dos procesos. Es decir, necesitamos buscar B2 y B1. Lo vamos a hallar directamente en tabla ya que es una sustancia pura. Así que anotamos. En el estado 1, ¿qué tenemos? Primero es agua. Es agua. Nuestra presión es igual a 40 pSI. La temperatura es igual a 600 Fahrenheit. Y además de ello nos está indicando que es vapor sobrecalentado. Ya no tenemos la necesidad de verificar cuál es la fase, si es líquido comprimido, si es mezcla, si así, no. Ya nos está indicando cuál es la fase al decirnos que es vapor de agua sobrecalentado. Si no hubiera dicho que es vapor de agua, teníamos que verificar si es vapor de agua con un porcentaje de líquido, vapor de agua sobrecalentado, mezcla, así sucesivamente. Así que bueno, si es vapor sobrecalentado y estamos trabajando en un sistema inglés, sería la tabla A6E. Así que ya lo verificamos acá en esta tablita. Nos vamos al apéndice y nos dice acá. La tabla A6E es vapor sobrecalentado, vapor de agua sobrecalentado. Y si nos vamos a esta tabla en específico, sería la K. Aquí nos dará, o aquí tendrá la misma estructura que la del sistema internacional. Bueno, necesitamos hallar el volumen específico. Necesitamos hallar el volumen específico ya que con ello vamos vamos a utilizarlo, lo que es volumen sobre masa. Y de aquí vamos a sacar el volumen total. De esta tabla solo vamos a sacar el volumen con respecto a la presión y a la temperatura. Ya. Nuestra presión es 40 psi. Lo primero que tenemos que hacer es buscar la presión en las mini tablitas. 1, 5, 10, 15, 20, 40. Ya. Con toda esta tabla, vamos a trabajar de 40. Siguiente. Siguiente a ello, tenemos que buscar la temperatura. Era 600. Así que con 600 hacemos un reglón y vamos a ahorrar lo que nos sobra.
perdón. Es por acá. Trabajaremos con esto. Trabajaremos con esto, que es la intersección de este punto hasta acá. Sí, estamos aquí 600. Trabajaremos con esta columna, perdón, con esta fila. Y hacemos la intersección del volumen específico y la temperatura en esta tabla. Sería nuestro volumen específico, en este caso, 15,686. 15,686. Con sus unidades, pies cúbicos sobre libras masa. Y ya con eso tenemos el volumen específico inicial, el 1. Hasta el momento, ¿han entendido cómo obtuve el volumen específico? Los que están ahí, no sé si se han salido. Así. ¿Lo entendieron? ¿Cómo obtuve el volumen específico? Bueno, me avisa si no lo entendieron. Directamente solo hallé con las dos propiedades. Primero verifiqué la tabla de presiones, luego busqué la temperatura y luego me puse a buscar cuáles son los datos que necesitamos. Si era buscar la energía interna, hacíamos lo mismo, intersectábamos hasta el valor que involucre tanto la temperatura y la presión que tenemos. Si hubiera sido entropía, hacemos lo mismo. Intersectábamos hasta el dato donde involucre la temperatura y la presión que necesitamos, o la que nos da el problema. Bueno, ya tenemos volumen específico 1. Así que, reemplazando de esta ecuación, nos sería volumen 1 o volumen 1 igual al volumen específico 1 por la masa 1. O la masa en sí. ¿Cuánto sería? El volumen 1 es igual a 15,686 pies cúbicos sobre libras masa por la masa, 16 libras masa. Se simplifica la masa, la libra masa con la libra masa, quedándonos 15,686 por 16, 250,976. 250,976. 976. Unidades, pies cúbicos, que es la unidad que nos sobró. Libras masa con libras masa se simplifica. Bueno, ¿qué más nos queda? ¿Qué más nos queda? Ya. Ahora nos vamos al estado 2. En el estado 2 tenemos que hallar el volumen 2. Tenemos el volumen 2. Bueno, el estado 2. ¿Qué tenemos? La presión igual a 40 psi. Tenemos nuestra masa del vapor, que es igual a 0.3. Y la masa del líquido, que es igual a 0.7. Tenemos solo una propiedad para irnos a tabla. Estas dos propiedades que tenemos al último no nos sirven. Pero con estas dos propiedades podemos obtener lo siguiente. Recordando que la calidad es igual a y menos y sub f dividido entre y sub g menos y sub f. Esta es una fórmula que la llamamos de la principal o del concepto, que la calidad es el porcentaje de vapor, es el porcentaje o es la cantidad de masa de vapor con respecto a la masa total que tenemos acá. La masa del vapor es 0,7, la masa total o la masa, dividido entre la masa total, que es nomás m. Es decir, perdón, casi me equivoqué.
0,3 de la masa dividido entre la masa total. Es decir, que nuestra calidad igual a ser a 0,3. Recordando que la calidad es el porcentaje de vapor, o anotado, es la fracción de la cantidad de masa o la cantidad de vapor que tiene nuestra sustancia, que tiene nuestra sustancia. No importa que sea siendo refrigerante o agua. Fracción, es la fracción de la cantidad de vapor que tiene nuestra sustancia. Y ya, nuestra calidad es 0,3 del 100%, que es de 16 libras. Anotado en masa, así en masa en específico sería masa del vapor igual a 0,3 por 16 sería 16 sobre 30. Ya directamente va a correr. 0,3 por 16, 24,5, 4,8. Y lo borré, 4,8. 4,8 libras masa. Ya. Ya tenemos aquí la calidad y la presión. Si tenemos calidad, tenemos lo siguiente. Si hay calidad, nuestra sustancia es fase de mezcla, ya que tenemos un porcentaje de vapor y un porcentaje de líquido. Si es mezcla y tenemos la presión de datos, trabajamos en la tabla A5, en específico la A5E, ya que estamos trabajando con unidades inglesas. Y de aquí hacemos lo mismo, buscamos el volumen específico 2 y con eso ya hallamos el volumen total. No vamos, y ya que es mezcla, tenemos que trabajarlo de esta manera: volumen específico sub F más calidad, volumen específico sub G menos volumen específico sub F. Así que con estas dos propiedades, bueno, con esta presión vamos a buscar el volumen específico sub F y el volumen específico sub G. Nos vamos a tabla. Venimos acá. Buscamos la tabla A5. Aquí está, tabla de presiones. La A5 y ahora buscamos 40. Aquí está. De 40 buscamos el VEC sub F. 0,01715. Y el VEC sub G, 10,501. Así que anotamos. 0,01715. Copiamos, volvemos acá, pegamos. Ahora el volumen específico sub G sería 10,501. Copiamos, volvemos y pegamos. Ya. Y lo reemplazamos en nuestra ecuación. Solo sería volumen específico sub 2 igual volumen específico sub F 0,01715 más la calidad 0,3 por B sub G 10,501 menos B sub F 0,01715 igual a volumen específico sub 2. Esto lo ejecutamos. Aquí está. Esto lo ejecutamos. Sería, aquí está. Ya. Sería 0,01715 más 0,3 por 10,501 menos 0,01715. Cerramos paréntesis y nos queda el volumen 2, el volumen específico 2, 3,1623. 3,1623. Con sus unidades, ¿con cuánto trabaja esas unidades? Nuestra sustancia. Pies cúbicos sobre libras masa. Y hacemos lo mismo para el volumen 2. Es decir, volumen 2 es igual al volumen específico 2 por la masa total. Sería, trabajamos con la masa total, no con la masa del vapor. Ojo,
sería 3,1623 por la masa total. ¿Cuánto es? 16. Y con eso, ¿qué nos quedaría? 3,1623 por 16. Nos queda que es 50,5968. 50,6968 unidades pies cúbicos. Por último, solo sería ejecutar nuestra fórmula. El trabajo igual a la presión por volumen 2 menos volumen 1. ¿Qué nos quedaría? Trabajo igual a la presión 40 PSI por el volumen 2 50,6968 menos el volumen 1 250,976. Es decir que nuestro trabajo estos dos están en unidades pies cúbicos. Entonces nuestro trabajo nos quedaría 40 por 50,6968 menos 250,976. Cerramos y nos quedaría que nuestro trabajo igual a 8011,668. 8000 menos 8011,168 unidades PSI por pies cúbicos. Si lo queremos en BTU, hacemos la conversión. Aquí bien. Multiplicamos. Si no sabemos cuánto es la conversión, tenemos nuestra tabla. Nos venimos en nuestra tabla. Uy, creo que no presioné esto. Vamos a borrar. Ya. Sería, nos vamos a nuestra tabla. A lo último, factores de conversión, sería energía. Densidad, fuerza, presión, aquí está. Pues, ¿dónde está? Aquí está, energía. En este caso necesitamos BTU a PSI. Ya. Casi me agarra. 5,4039,5. 5,30,495. Esto es PSI por pie cúbico. Igual a un BTU. Es decir, nos quedaría la otra fórmula en trabajo igual a 8011,168 dividido entre 5,30,495 igual a 1510,13 1510,13 BTU. Y esa sería nuestra respuesta. Si lo necesitamos en estas dos unidades sería hasta acá. Si sería en BTU sería hasta acá. Ah, y antes que nada no olvidarse el signo negativo. Eso sería el primer problema. ¿Hay alguna duda? ¿Entender cómo se realizó el problema? Cuatro 10. A ver. Aquí está. 4 10. Si no hay ninguna duda, sigamos viendo los otros ejercicios.
Ahora quiero ver uno con gases. A ver. Ahora vemos uno con gases. Vamos a ver si me va sirviendo lo que les mandó el ingeniero. Se comprime argón en un proceso politrópico. Determina la temperatura final del argón. En un proceso politrópico. Ah, ya. Vamos a hacer este, el 412. El 412. Es de Zengel, novena edición. ¿Qué nos dice? No nos está especificando cuál es la sustancia. Bueno, no está especificando la sustancia. Primero, dice que es argón. Se comprime argón en un proceso politrópico. Primero vamos a hacer un esquema. Un cuadradito, porque no nos especifica si es un cilindro pistón o un recipiente rígido. Vamos a hacer nomás un cuadro donde ahí vamos a indicar los datos que nos está dando el primer proceso. Ya. Es un proceso de dos estados. Aquí nos dice que nuestra sustancia, que es el argón, se comprime de un proceso de manera politrópica. Es un proceso politrópico. Si no dice proceso politrópico o adiabático, es decir, que tenemos la siguiente ecuación. Presión por volumen, esto elevado a un coeficiente n, un coeficiente k, depende de cuál es el proceso, igual a constante. ¿Qué nos indica que es constante? Ahorita les indico. D nos dice que el estado inicial comienza con una presión 1 de 120 kilopascales y una temperatura de 30 grados Celsius. Y se comprime hasta que la presión aumente a 1200 kilopascales. Hasta 1200 kilopascales. Ya. Determina la temperatura final del argón. La temperatura final del argón. Ya fue. Nada más no da. Cuando se comprime en un proceso politrópico con N1.2 de tanto a tanto. Ya. Nada más. ¿Qué tenemos? Nos pide ya la temperatura 2. La temperatura 2. Ya. Ya tenemos los datos que nos da el problema. Tenemos la sustancia y el proceso. Si se dan cuenta, el proceso es politrópico y involucra una variación del volumen. Si es constante, nos indica lo siguiente, que la presión 1 por el volumen 1, dando que este volumen va a estar elevado a un coeficiente, vamos a ver cómo lo indica. El volumen 1 va a estar elevado a un coeficiente n. Este va a ser igual a la presión 2 por el volumen 2 elevado a un coeficiente, que es el coeficiente n. Hay que indicar que ese valor n tiene como cantidad o tiene como valor numérico 1,2. Ya. No tenemos ni los volúmenes de ninguno de los dos estados, pero lo podemos hallar. Así que hacemos lo siguiente.
Lo vamos a hallar con la siguiente fórmula. En el estado 1, ya que es un gas ideal, tenemos presión por volumen y no está especificando qué gas en específico, no está especificando qué gas, así que podemos trabajar con la ecuación de gases ideales. La particular, presión por volumen es igual a la masa, presión volumen igual a la masa por la constante ideal, por la constante ideal por la temperatura. No nos especifica también la masa. Está potente, ya. La, la presión, el volumen, la masa y la constante. Tenemos esto, no tenemos esto, también no tenemos esto. Argón, proceso politrópico, temperatura final del argón. Temperatura final del argón. ¿Cómo sería este? A ver. Otro sería ocupando la fórmula de trabajo. Luego hay otro. Este es un paso. Otro sería ocupando la relación de presiones. Pero este es muy raro que les involucre. Este es una fórmula que lo pueden ver más adelante. Esta es una fórmula que mejor se los coloque. Mediante una fórmula de proceso politrópico o adiabático de un proceso politrópico, esto tiene una relación que la temperatura 2, bueno, que la temperatura 1 con respecto a la temperatura 2, la temperatura 1 con respecto a la temperatura 2 es igual a, abrimos paréntesis, es igual a, y esto también lo elevamos al cuadrado. Vamos a hacerlo todo acá adentro. Ya. Esto va a ser igual a la presión 1 con respecto a la presión 2 con un valor n menos 1 sobre n. N menos 1 sobre n. Es muy raro que le involucre esto. Ya. Nitrógeno, hidrógeno, argón. Gas ideal. Ya. Sigamos trabajando. Con esta fórmula podemos hallar lo siguiente. Tenemos la temperatura 1, sí, 300 grados Celsius. Tenemos la temperatura no, 2 no, es nuestra incógnita. Tenemos las presiones sí y tenemos el coeficiente. Así que aquí solo sería despejar. ¿Cómo sería? Esto nos olvidamos. Esto no, esto ya no, nos olvidamos. Si no hubiéramos tenido masa, podemos utilizar esto. Pero no tenemos. ¿Cómo nos quedaría? Sería, a ver. Ya. Sería despejando, esto se va a multiplicar y esto se va a dividir. Quedándonos la temperatura 2 igual a la temperatura 1, todo esto dividido entre, haremos todo esto, vamos a elevarlo esto al cuadrado, ya, la presión 1 con respecto a la presión 2, todo esto elevado a n menos 1 sobre n, y despejamos. Hay que tomar en cuenta que si estamos trabajando con gases ideales hay que transformarlo. Las temperaturas en temperaturas absolutas sería 30 más 263.
Esa es la conversión de grados Celsius a grados Kelvin. Las conversiones las pueden tener también en su tabla. Al final de todo les indica cómo son las conversiones. De grados Rankine a grados Fahrenheit. Bueno, de grados Fahrenheit a grados Rankine. Esto lo pueden anotar como 460, no hay tanto lío. Y también la temperatura en sistemas internacionales es la temperatura en grados Celsius más 273. No es necesario que le coloquen las unidades, el 0,15. Sería temperatura 2, temperatura 2 igual a temperatura 1, 273 más 30. Esto sale 303 grados Kelvin, porque solo le sumas 30 a 273. Sería 303 dividido entre, haremos paréntesis, presión 1. La presión 1 es 120 dividido entre la presión 2, 1200. No es necesario colocar las unidades porque al final cuenta se anula. Dividí en, perdón, sobre n menos 1 sobre n, que n es 1.2 dividido entre 1,2. Dividido entre 1,2. Y esto es que es igual. Esto lo anotamos de esta forma en nuestra calculadora. Esto está en Kelvin, solo nos quedarían nuestras unidades en Kelvin. Y nuestro resultado quedaría en 303 dividido entre, haremos paréntesis, perdón, haremos paréntesis, sería 120 dividido entre 1200 igual. Esto lo elevamos. 1,2 menos 1 lo vamos a anotar como 0,2 dividido entre 1,2. Nos sale que la temperatura es de 444,74. 444,74 grados Kelvin. Y con eso hallamos nuestra temperatura. Como vieron, esta fórmula lo más probable es que no la vean para nada con el ingeniero. En este momento no la van a ver para nada. Porque este es un tema que lo verán más adelante. Es un proceso isentrópico. Creo que tengo una fórmula. Un formulario. A ver, no lo encuentro ahorita. Voy a buscarlo así en las anteriores ayudantías. A ver. Ayudantía, aquí está. ¿Dónde está esto? Aquí está. Sí, sí, está bien. Hay ciertas fórmulas. Entre una es esta. Entre una es esta. Pero creo que es al revés. No afectan mucho. Presión final sobre temperatura final. K menos 1 sobre K. Eso se ejecuta. La fórmula sería temperatura final sobre temperatura inicial igual a la presión final sobre la presión inicial. Aquí será más fácil despejarlo. Bueno, a ver, lo voy a acomodar. Esto no es así. Temperatura 1 por... Y esto lo elevo. Sería temperatura 1. Todo este masacote ahorita. Sería presión 2 sobre presión 1 igual a n menos 1 sobre n. Y aquí va a cambiar. Creo que esta forma también es la misma. Vamos a checar. Temperatura 2 es igual a la temperatura 1, 303 por... La estoy anotando en el otro lado porque creo que va a ser el mismo resultado. O sea, la presión 2... Presión 2
Presión 2 es 1200 sobre 120 dividido entre 1,2 menos 1 dividido entre 1,2. Si sale el mismo resultado es que estamos bien. No me habré equivocado mucho. Sobre la forma de anotarlo. Sería 303 por, paréntesis, esto lo divido en 1200 sobre 120, todo esto elevado a 1,2 o bueno 0,2 dividido entre 1,2. Sí, sale lo mismo. 444,74. 444,74 grados Kelvin. Y bueno, la forma que anoté al principio con la corregida, que esta es la que he anotado en mi formulario, no afectan mucho, solo son que está invertido, nada más. La forma de despejarlo, o bueno, el resultado de cada uno son los iguales. Esta fórmula, como les indiqué al principio, es rara vez que el ingeniero se los indique. Como les dije, les voy a mandar fórmula en el cual involucren esto. Bueno, voy a mandar imágenes o un formulario en el cual involucre estas ecuaciones. Así que con el ingeniero muy poco van a ver estas fórmulas. Pero lo más probable es que vean las de acá, unas más de procesos isentrópicos y demás, así. Pero estas muy rara vez las van a ver, que lo realiza el ingeniero. Y habrán ejercicios como, a ver, ejercicios como, en mi segundo parcial con el ingeniero me tocó el de, ahí está, uno igual, creo que era de igual manera argón, pero ese tenía un esquema. Era aire, argón, este. Este nos dio el ingeniero de problema de examen. Si quieren darle fotos, esto vamos a realizar en una siguiente clase. Mejor si es presencial porque este es medio largo. El chiste por la fórmula. Se comprime argón en un proceso politrópico con N1.2, 120 grados hasta 800 kilopascales. Como se dan cuenta, tenemos el mismo problema que el anterior. El ingeniero nos indicó, si quieren hagan la suposición de que la masa sea 1 gramo. Si quieren, no, sea 1 kilogramo, si quieren. Pero no, digamos, el ingeniero hace para corregir sus exámenes verificación con un solucionario o bien él lo resuelve. Pero para este problema no es factible hacer esa suposición, ya que el solucionario no hace esa suposición de que la masa sea 1 kilogramo, ni nos da la masa. Así que aquí ocupamos fórmulas que hasta esta unidad no la hemos visto, no se ve. Recién más adelante en la unidad 6, 7 que verán con el ingeniero, se ve fórmulas como las que he anotado de esta manera. Y bueno, esa sería nuestra respuesta, 444,74 Kelvin. ¿Alguna duda con respecto a esto? Esto ya es muy... Estos son problemas así raros, así que no les indica el ingeniero como su solución o en fórmula, que ustedes tienen que estar buscándolo. ¿Alguna duda? ¿Ninguna duda? Bueno, ya por último, para concluir, vamos a hacer un ejercicio más. Será... Voy a sacar uno más acá. A ver, sería... Este, el que ya tiene su respuesta, para ya poder obtenerlo. Será el 414. 4.14 de Sengel de novena edición. ¿Qué nos dice? Una masa de 1,5 kilogramos a 120 kilopascales
y 24 grados Celsius está dentro de un dispositivo cilindro émbolo hermético. Ya. Es un dispositivo cilindro émbolo hermético. Lo estoy anotando, lo estoy realizando de esta manera porque al decirnos hermético, es decir que no va a tener una capa. Va a tener una capa en la cual lo que va a hacer es que va a evitar que nuestra sustancia pierda calor, pierda o gane calor. Todos los procesos va a ser internamente. Ya, ya el resultado será mi error si me equivoco. Ya. Ya, bueno. Además de eso, nos dice, ¿qué más nos dice? La sustancia a la cual vamos a trabajar es aire. Es aire con una masa de 1,5 kilogramos. De 1,5 kilogramos. Ya. 1,5 kilogramos. ¿Qué más? Una presión de 120 kilopascales y una temperatura de 24 grados Celsius. De 24 grados Celsius. Ya. Y sin fricción. Cilindro émbolo y sin fricción. A continuación se comprime el aire hasta la presión final de 600 kilopascales. Durante este proceso se transfiere calor del aire de tal modo que permanece constante la temperatura en el interior del cilindro. Ya, no hay una pérdida de calor. No, sí, no dice. Se transfiere calor del aire. Ya. Se transfiere el calor del aire para que nuestra temperatura sea constante. Ya, dice que se comprime. Vamos a hacer un poquito más acá. A ver, ahí está. Se comprime hasta que la temperatura, para que la temperatura sea constante. Ya. Hacemos así, así. Ya. ¿Cómo nos quedaría? ¿Qué nos dice? Dice que nuestra presión disminuye, bueno, que nuestra presión aumenta al comprimirse a 600 kilopascales. A 600 kilopascales. ¿Qué más? Y este proceso es un calentamiento o se transfiere calor del aire de tal modo que permanece constante su temperatura. Es a temperatura constante. Es decir, que la temperatura 1 va a ser igual a la temperatura 2. La temperatura 2 va a ser igual a 24 grados Celsius. Ya. ¿Qué nos pide ayer? El trabajo. Que es lo que nos pide. Ya, trabajo. Bueno, de aquí tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos dos formas para resolver este problema. Se lo mostraré los dos métodos. Primero el más largo y luego el más corto, en el cual solo es ocupar las fórmulas los datos que tenemos acá. Lo primero que tienen que hacer, ya que es aire, es anotar la constante ideal de dicha sustancia o de dicho gas. Eso lo podemos sacar en tabla. Nos venimos acá, como se dieron cuenta, el sistema internacional. Nos venimos en la tabla A1, como les indiqué al principio, y anotamos la constante del gas, 0,2870. Copiamos, pegamos. Y aquí sería 0,2870 con unidades kilojoules sobre kilogramos por Kelvin. Las unidades lo podemos anotar de igual manera las que están acá. Son las mismas. Ya. Y de aquí vamos a anotar lo siguiente. El estado inicial tenemos. Del estado inicial, recordando, presión por volumen. O vamos a anotar, presión por volumen 1 igual. Masa 1, o bueno, masa total. Por la temperatura. Por la constante ideal. Por la constante ideal. Esta es la temperatura 1.
Si estamos trabajando con gases ideales, la temperatura debe variar. Bueno, debe transformarse a grados Kelvin. Sería 24 más 273. 297. 297 grados Kelvin. 7 grados Kelvin. De aquí despejamos. ¿Qué nos quedaría? El volumen 1 igual a la masa por la temperatura 1 por la constante ideal, dividido entre la presión 1. El volumen 1, ¿cómo nos quedaría? La masa 1 igual a 1.5 kilogramos, mejor les recomiendo que anoten sus unidades en los gases, por la temperatura 297 grados Kelvin por la constante ideal 0,2870 con sus unidades kilojoules o anotado de otra manera kilopascales metros cúbicos dividido entre kilogramos grados Kelvin. Y todo esto dividido entre 120 kilopascales. Ya. ¿Qué nos quedaría? El volumen 1 sería la masa con la masa se simplifica. La temperatura también. Y kilopascales con kilopascales igual se simplifica. Tenemos con medio. Nos quedaría la unidad de volumen que es metros cúbicos. Y además de eso, a ver, aquí no está. Y además de eso, su valor sería 1,5 por 297 por 0,2870 dividido entre 120. 1,065. 1,065. Ya. Ahora, ¿cómo nos quedaría? Ya tenemos el volumen 1. El volumen 2 lo podemos sacar de igual manera con estas dos propiedades y la masa sigue siendo la misma ya que es hermético, no hay nada que salga ni nada que entre. Así que podemos utilizar la ecuación ideal en el estado 2 o la ley combinada. Presión 1, presión 1, presión 1, volumen 1, temperatura 1. Igual. Presión 2, volumen 2, temperatura 2. Ya que es un proceso isentrópico, se simplifica la temperatura. Y que son las mismas. Y nos quedaría, para hallar el volumen 2, esto se va a dividir, no se olviden, esto se simplifica. Ya que son iguales en un proceso constante, de temperatura constante. Sería la presión 1 con respecto a su volumen inicial dividido entre la presión 2 para obtener volumen 2. ¿Y esto cuánto sería? Volumen 2 igual la presión 1 120 por el volumen 1 1,065 dividido entre la presión 2 600. Y con eso tenemos el volumen 2. Este es un método más rápido. 120 para en vez de estar anotando de esta manera y luego reemplazarlo por 1,065 dividido entre 600. Y perdón, ¿cuánto salió? 0,213. Está bien porque se comprime nuestra sustancia. 213. 113 unidades metros cúbicos. Y ya tenemos nuestra ecuación, nuestros dos volúmenes. Ahora anotamos nuestra fórmula de trabajo. Trabajo es igual a la presión, bueno, diferencial de trabajo es igual a la presión por el diferencial de volumen. Al integrarlo, nos quedaría trabajo igual a la integral de las presiones por el diferencial de volumen.
No podemos sacarlo en esta integral ya que estos dos son valores variables, tanto la presión como el volumen. Pero como vimos acá, ya que es un proceso de temperaturas constante, la presión N con respecto al volumen N es igual a un valor constante, es igual a C. Así que esto lo podemos anotar acá. ¿De qué manera? La presión la podemos anotar como presión igual al volumen, perdón, igual a la constante dividido entre el volumen. Vamos a anotarlo esto acá. Acá al lado. Esto lo vamos a ver. Esto lo vamos a ver más para acá. Ya. Esto intercambiándolo a esta ecuación nos quedaría trabajo igual al integral de la constante dividido entre el volumen o el diferencial de volumen. Este valor constante o este dato lo vamos a sacar fuera de la integral. Sería igual trabajo igual a la integral, perdón, C por el diferencial de volumen con respecto al volumen, ¿Y esto cuánto sería? El trabajo igual a la constante por integral de un diferencial o de una división del diferencial con respecto al valor o al valor sin diferencial sería igual al logaritmo natural de ese valor en el cual este va a estar entre dos intervalos, un volumen 2 y un volumen 1. Un volumen 2 y un volumen 1. Un volumen 2 y acá un volumen 1. Y esto los anotamos, hacemos la diferencia. Sería trabajo igual a la constante, perdón, a la constante por abrimos paréntesis, logaritmo natural del volumen 2 menos logaritmo natural del volumen 1. Y por propiedad del logaritmo, la diferencia de dos logaritmos, no importa neperiano o logaritmo decimal, se puede dividir, es decir, trabajo igual a la constante por el logaritmo natural del volumen 2 con respecto al volumen 1. Y esta es una ecuación, que se los recomiendo que se la anoten, para hallar el trabajo de una sustancia en un proceso isotérmico. Reemplazándolo, ¿cómo nos quedaría? La constante podemos anotarla, o bien, que C valga igual a presión 1, volumen 1, o que C valga presión 2, volumen 2. Lo podemos sacar. Directamente vamos a sacar. La constante sería la presión 1, 120 por, ¿cuánto nos salió? 1,065. 0,65. C será igual a 120 por 1,065. Nos sale que es igual a 127,8. 127,8. De igual manera, si ocupamos la segunda ecuación, nos va a salir un valor similar. Si que lo verificamos, es 600 por 0,213. Sí, 127,8. Estamos bien. Así que de aquí reemplazamos. Vamos a hacer esto con trazo. Ya. ¿Cómo nos quedaría? Reemplazando en esta ecuación, quedaría en que el trabajo es igual a la constante 127,8 por el logaritmo natural de volumen 2. El volumen 2 nos salió 0,213 y el volumen 1, 1,065. Y el trabajo será igual a, esto estará en unidades kilojoules.
unidades kilojoules sería 127,8 por el logaritmo natural. Perdón, el logaritmo natural de 0,213 dividido entre 1,065. 205,68. Me acerqué un poco al resultado. Sí, está bien. 205,68. 205,68. Negativo, ya que se está comprimiendo. Está bien que no salga negativo. Eso es lo que consume. Por eso nos dice, si el trabajo consumido es trabajo negativo. O redondeándolos, nos quedaría como está en nuestro problema. 2 menos 206 kilojoules. Este es un método, ocupando esta fórmula de trabajo, trabajando con su constante. El otro método es, comenzando desde acá, vamos a copiar. Copiar, pegar. Y aquí trabajamos con nuestra ecuación de gases ideal. Sería presión por volumen igual la masa por RI por la constante ideal por la temperatura, despejándolo que la presión va a ser igual a la masa por la constante ideal por la temperatura. Todo esto dividido entre 1 sobre B, que es el volumen. Esto lo reemplazamos en nuestra ecuación. Sería que el trabajo es igual. Estos tres valores son constantes. La masa es constante, la constante particular del gas es constante y la temperatura también es constante por el proceso. Así que lo vamos a notar. La masa por la constante ideal por la temperatura. Haremos esta integral del diferencial de volumen. Diferencial de volumen con respecto a su volumen. Y hacemos lo mismo que acá. El logaritmo natural de B, tanto, y nos queda sacar. Trabajo igual a la masa por la constante ideal. Esto lo voy a anotar de esta manera. Ya. La masa igual. El trabajo igual a la masa por la constante ideal por la temperatura por el logaritmo natural del el logaritmo natural del volumen 2 con respecto al volumen 1. Y esta sería otra ecuación. Y este sería trabajo. Ya. La masa. ¿Cuánto es nuestra masa? Lo fijamos acá. 1,5 kilopascales. 1,5 kilogramos por la constante ideal. 0,2870, que eso es la constante ideal que tenemos acá. Por la temperatura, que es 297, que es lo que hemos sacado por acá. La suma entre 24 más 273. Por el logaritmo natural. Logaritmo natural del volumen 2, 0,213 dividido entre 1,065. Igual al trabajo. En unidades kilojoules nos quedaría. Hacemos acá. 1,5 por 0,2870 por 297 por logaritmo natural. Haríamos para la fracción 0,213 dividido entre 1,065. 205,78. 205 menos 205,78. Menos 205,78. De igual manera se acerca el resultado. Que el trabajo sea aproximado al resultado de nuestra ecuación, redondeándolo a menos 206 kilojoules.
Y ya, esas serían las dos formas para obtener trabajo. Hay un proceso isentrópico. Esta se utiliza en específico para los gases ideales, ya que involucra la constante ideal. Esta podemos utilizarla en general. En general, podemos utilizar tanto para sustancias puras como para gases ideales. Y eso sería todo por este problema. ¿Hay alguna duda con respecto a esto? ¿Hay alguna duda? Si no hay una duda, con eso terminamos. Voy a terminar de